que me acompañes en la palabra. Vamos al Evangelio según Lucas. A Dios sea toda la gloria. Capítulo número 8, 22 al 25. Poderoso es el Señor. Usted puede adorar. Se le puede zafar un gloria a Dios y un aleluya de vez en cuando. A mí no me va a molestar. Al único que le molesta es al infierno, a su circunstancia, porque mientras usted está en batalla, todavía puede seguir adorando al Señor. Lucas capítulo 8, versículos del 22 al 25. ¿Lo tenemos, amado? El único que no lo tengo soy yo. Aleluya. 22 al 25. Usted conoce esa porción, pero vamos a leerla como quiera. Voy a leer la palabra a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y el pueblo que continúa en victoria dice amén. Lucas 8, 22. Dice: aconteció un día que entró en la barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Diga, estaba muy cansado. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendiendo al viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Versículo 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Yo quiero ministrar en este día del Señor bajo el tema: primero a mí. Primero a mí. Cierra tus ojos, por favor. Padre eterno, Dios de gloria, Dios de honra, gracias por este privilegio. Gracias por esta oportunidad, Señor. Yo te pido, Dios, que a través de tu palabra tú ministres, Señor. Tú sanes, tú levantes, Dios mío, tú glorifiques tu nombre, Señor. Me deposito en tus manos para que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino que sea del cielo, directamente de tu corazón al corazón de tu pueblo, Señor. Ministra, Espíritu Santo, para gloria y honra de tu nombre. Amén. ¿Puedes decir amén? Y siéntate, por favor, en esta bendición, pero no dejes de adorar al Señor en esta mañana. Poderoso es el Señor. Mira, amado, en medio de toda circunstancia, de toda tormenta, de toda situación difícil, yo me he dado cuenta que hay dos grupos de personas. Aquellos que nos dejamos guiar por el Espíritu, pero también aquellos que se dejan guiar por las circunstancias. Porque usted necesita entender algo bien claro. Es que a Dios le interesa más cambiarlo a usted que cambiar su circunstancia. Usted, cuando se encuentra en una situación difícil, lo primero que ora el Señor, tanto usted como yo, es que cambie nuestro alrededor. Pero es que si Dios me cambia a mí primero, entonces yo puedo lidiar con las circunstancias que me rodean. Quiere decir que en esta hora el desafío para mí es entender que la Biblia establece que Dios prefiere cambiarme a mí primero que cambiar lo que a mí me rodea. Porque hay escenarios que no van a cambiar. Escuchamos el lunes pasado como aquel ministro hablaba y decía: hay murallas que no se van a caer. Yo te tengo que decir que hay escenarios que no van a cambiar, porque esos escenarios se encuentran ahí para que en vez de que cambien ellos, me cambien a mí. Alaba la gloria del Señor en esta mañana. Quiere decir que si esa es la verdad de Dios, hay situaciones que no cambian. No porque Dios no tenga el poder, sino porque la circunstancia ha venido a ser el molde a mi fe. Toda fe que es expresada comienza desde adentro hacia afuera. Todo lo que tú crees tiene que tener acción. ¿Cuál es la diferencia entre los que creen y no creen? Que su fe tiene acción. Porque muchos dicen: yo creo. Otros dicen: yo también. Pero a la hora de la verdad, ¿cómo tú vas a diferenciar uno de otro? Es que la fe necesita acción. La acción va a ser el reflejo de lo que tú experimentas por dentro. Tú lo puedas
ver por fuera. Quiere decir que la acción, oh, mi alma adora la gloria, va a ser la evidencia de que yo sí creo. Mire, la Biblia establece unos principios y yo tengo que ir para eso a Mateo 17, versículos 19 y 20. Quiero tomar algo de esa historia y lo quiero hacer en la forma, ¿verdad? En la traducción, nueva traducción viviente. Lo primero que necesito entender es que Jesús establece tres principios. La fe no se mide por tamaño. La fe tiene que ser sembrada y la fe tiene que ser atendida. La fe no se mide por tamaño. Aquí a alguien Dios le va a romper la burbuja. La fe no se mide por tamaño. La fe tiene que ser sembrada y la fe tiene que ser atendida. Mateo 17, versículo 19 al 20, había una situación. Y era que allí le trajeron al Señor un muchacho que tenía un espíritu inmundo. El muchacho estaba endemoniado. Entonces, cuando se lo traen al Señor, el Señor, usted sabe, se molesta un poco por la circunstancia, porque no le gusta y habla y se expresa de la incredulidad, pero no sin antes decirle a la malicia: vete de ese cuerpo. Ahora, los discípulos que estaban con él, ellos se acercaron luego, aparte, dice Nueva Traducción Viviente, y le preguntaron más tarde los discípulos a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Jesús le contesta en el versículo 20 y establece este principio: ustedes no tienen la fe suficiente. Pero si usted analiza realmente, porque vamos a seguir leyendo, antes de explicarle algo, le dijo, Jesús les dijo: digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Lo primero que tienes que entender es que ahí está estableciendo que el tamaño no va a determinar tu victoria. El Señor, mire los requisitos. Usted sabe que hay gente que sube la vara, ¿verdad? Raise the bar, alaba la gloria. Pero Él le baja la vara. Pero mire, esta gente no tiene fe. En este contexto usted tiene que entender que lo que Él le está diciendo, ustedes no tienen fe. Porque si hubieran tenido fe, aunque hubiese sido pequeña, esa malicia no se resistía ante la fe que ustedes profesan. Entonces, lo que le está diciendo es este tamaño de fe. En este contexto le está diciendo: ustedes no tienen fe. Le faltó la fe, porque si hubieran tenido, aunque fuera un poco. Si hubieran, mire, esto es una fe. Esto es una fe. O creo o no creo. Entonces a veces nos hacemos la idea de que mi fe tiene que ser una super fe. Perdón. Puede ser que estés en desacuerdo con lo que estoy diciendo. No tengo problema. Pero la Biblia establece ciertamente que hay un principio. Si es pequeña, si hubiese sido, aunque fuera pequeña, se hubiera ido. Pero no tienen ni tan siquiera una fe pequeña. Si tu fe es insuficiente en este contexto, quiere decir que no tenía fe. Era lo que le estaba explicando el maestro. La única manera de medir si tienes fe o no, obviamente, es la acción. La fe tiene que ir acompañada de obra. Sin obra, la fe es muerta. La acción va de la mano de la obra, de la fe, perdón. Cuando tú crees, tú das un paso. Cuando tú crees, tú accionas. Cuando tú crees, nada te paraliza.
Cuando tú crees en medio de tus circunstancias, tienes que seguir manteniéndote firme en lo que has creído. Porque las circunstancias no pueden tocarte si tú no lo autorizas. Aleluya. Entiende que hay cosas que llegaron recientemente a tu vida, pero llegaron no para que cambien lo exterior, llegaron para que tu fe comience a madurar desde lo interior y lo que está dentro se pueda reflejar afuera. Tu fe no tiene que ir a la par de tu tormenta. Tu fe no tiene que ser igual de grande que tu tormenta. Hello. La Biblia dice que estaba un muchacho pequeño, sencillo, en el desafío más grande de su vida. Estaba a punto de enfrentar el gigante que lo iba a promover. Cuando él va delante del gigante, yo me imagino que ese niño, si lo pudiéramos comparar, porque la forma como se expresa Saúl es menospreciando y hablando de su juventud y su incapacidad, obviamente de su experiencia. Pero cuando va allí delante de este gigante, el gigante va contra él con espada, lanza y jabalina. Y entonces yo te tengo que decir que tu fe siempre va a tener un elemento de desventaja. Hello. ¿Cómo es eso? Explícame eso. Si tu fe tiene un elemento de desventaja, o más bien opera en un elemento de desventaja. Porque cuando él fue delante del gigante, lo primero que el gigante está estableciendo: yo tengo recursos para acabar contigo aquí y ahora. Pero entonces hace un análisis este muchachito llamado David y dice: bueno, él viene contra mí con espada, lanza y jabalina, pero mi fe, aunque soy de menor tamaño, vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Aunque tu gigante sea grande, mi fe no tiene que ser igual de grande para poder vencerla. Vamos, alguien tiene que entender esto. Si tu fe es grande, si tu fe es pequeña, yo no pretendo hoy cambiarte lo que te han dicho toda la vida. Yo lo que quiero es que nosotros nos concentremos, porque el Señor bajó la vara. Y a veces estamos tan enfocados en subir la vara que perdemos batallas. Entienda bien, la batalla por mantener tu fe es constante, es brutal, es intensa, es desafiante. Constantemente nos prueban nuestra fe. Y muchas veces, amado, fallamos en lo más sencillo, porque estamos siempre buscando superar expectativas de otros y se nos olvida que el Señor nos simplificó las cosas. El Señor le bajó la vara. Le dijo: ustedes no pudieron hacer eso, pero mira, porque si hubieran tenido un poquito. Hello, un poquito. Es que en este mundo un poquito nos sirve. Este mundo, y a veces permitimos que lo que nos rodea se nos meta aquí dentro, se nos meta en el espíritu, y cuando venimos a medir las cosas en el Señor, queremos medirlas con las cosas del mundo. Ay, perdón. Entonces lo poquito en Dios, créeme que va a ser más que suficiente. Lo sencillo en Dios va a ser más que suficiente. Tu fe no tiene que ir a la par de tu tormenta. El tamaño de tu fe no determina tu victoria, sino en dónde está sembrada la fortaleza de tu fe. Bájale un poquito, por favor. Alaba ahí, por favor. Entonces, mientras yo voy analizando y buscando, me di cuenta que en esta misma porción para el Marcos, el Señor habla, o más bien en una porción que coincide con la fe en Marcos, el Señor establece parte de esos principios. Y en Marcos 4, del 30 al 35, pero lo que es, ¿verdad?, la Nueva Traducción Viviente,
allá hay una comparación bien poderosa. Entonces quiero concentrarme en que en esa comparación se está hablando de lo que es la mostaza, la semilla, ¿verdad? Su principio y su final. Pero si usted analiza, ¿verdad? En Marcos 30 dice, Marcos 4:30 dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Lo primero que te tengo que decir aquí es que cuando está hablando de esta comparación, de esta parábola, se está refiriendo a los tiempos, ¿verdad?, en que se escribió la Biblia, ¿no? Y entonces usted va a ver que antes en Ezequiel, en otros capítulos, en otros libros de la Biblia, cuando hablaban de árboles, los comparaban con los reinos, con los reyes. Y cuando hablaban de aves, lo comparaban con esa gente que vivía específicamente en esos reinos y en esos lugares. Cuando hablaban, de algún rey poderoso, pues lo comparaban con un árbol, porque era la estructura, ¿verdad? Pero cuando usted analiza y puede sacar aquí algo de provecho, porque la comparación tiene que ser la misma. La fe es como una semilla de mostaza. Entonces, cuando usted va sobre esto, se va a dar cuenta que la semilla tiene tantos atributos que yo necesito conocerla. Y yo busqué un poco de información y aparentemente, y todos, ¿verdad?, coinciden, casi todos, que de la semilla de mostaza que se habla es de la mostaza negra, o su nombre, Brassica nigra. No es técnicamente un árbol, dice la información. Crece lo suficiente para ser similar a uno, con pequeñas semillas que le agradan a los pájaros. La Brassica nigra o mostaza negra es una planta erecta que puede crecer hasta 8 pies y puede parecer un árbol. Aunque técnicamente no lo es, a veces se le llama árbol de mostaza y se considera ampliamente que es la planta referida como tal en la parábola bíblica de este mismo nombre. La Brassica nigra crece en llanuras cubiertas, la hierba. La mostaza es una planta picante que tiene muchos usos culinarios y medicinales. Yo necesito que usted entienda, para que usted vea la comparación cuando el Señor la hace, porque es que compara la fe con un grano de mostaza. La medicina popular dice que se aplique cataplasma de mostaza. Eso sonó anuncio de colágeno. Dice que se aplique a cataplasma de mostaza externamente para las enfermedades como la artritis. El aceite de mostaza es de alta calidad y útil para las medicinas porque no se hace rancia. Y cuando usted analiza y busca y ve la comparación entre una cosa y otra, lo que es tu fe tiene que ir a la mano con los atributos de ella físicamente, porque su fe usted no puede verla al menos que no actúe. Pero cuando usted ve un grano de mostaza y comienza a crecer y ve todos los atributos que tiene, una de las cosas más que me llama la atención es que la utilizan en la medicina regular, porque tiene el atributo de que la medicina no se hace rancia, no expira, no se daña, no tiene fecha de expiración. Yo creo que cuando usted cree, aunque esté muerto, tiene una garantía de que no
va a morir. Aunque sus circunstancias sean tan difíciles para usted, yo creo que su fe lo puede conectar a lo divino y decir: no es lo que me rodea, sino lo que me empodera. Lo que está dentro de mí es lo que tiene que cambiar primero. Hay alguien que tiene que decir: que eso me pase a mí. Mire qué tremendo. Dice que los cirujanos usan harina de semilla de mostaza como antiséptico. La semilla es la base de la mostaza de la cocina común, usada en diferentes tipos de comida y condimentos. ¿De qué el pueblo del Señor se alimenta? De toda palabra que sale de la boca del Señor. Pero lo que te conecta de esta palabra a la realidad de tu vida tiene que ser la fe. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? Y esta palabra como que entra en esta puerta que usted y yo tenemos aquí, uno más grande que otro, alaba la gloria del Señor, y empieza a meterse por ahí para adentro. Y hay un proceso poderoso cuando tú escuchas algo, que cuando tenga tiempo, desconéctese de Fatmagul, alaba. Entonces empieza a buscar cuál es el proceso, el cual o cómo se produce los sonidos y llega hasta el cerebro. Eso es poderoso. Cuando tenga tiempo, dije. Amén. Gloria. 1, 2, 3, 4, 5. Amén. Aleluya. Entonces la forma como nosotros nos conectamos y de lo que nos alimentamos, obviamente, es de nuestra fe. Aunque el árbol de mostaza no es un árbol inmenso, siempre se nos ha enseñado, esta planta tiene características peculiares. Número 1, su semilla es de las más pequeña, se reproduce con rapidez, se extiende sin control hacia todas partes, se ha naturalizado en buena parte del mundo, crece de forma silvestre en prados, terrenos baldíos, a la vera de los caminos y en cualquier terreno soleado o ligeramente, esto es todo terreno, ligeramente seco. Su fruto beneficia a todos. Déjame resumirte eso, pero era necesario que te lo leyera porque yo sé que Fatmagul te ocupa el tiempo, entonces puede ser que no lo tenga. Perdón, se me sale lo de pastor. Alaba, alaba, alaba. Esto quiere decir que la fe, aunque diminuta por fuera, por dentro crece tan fuerte como un árbol, al nivel que cuando se extiende comienza a exhibirse en medio de circunstancias adversas. Quiere decir que tu fe tiene que ser aquella que se muestre de adentro hacia afuera y crezca como un árbol para que comience a cobijar a otro. Porque yo tengo que decirte algo: cuando usted está en medio de una dificultad, lo que usted está pasando tiene que impulsar a otro y fortalecerlo para cuando él pase por lo mismo. Esto me gusta llamarlo el ejemplo de Dios. Tú eras de los que levantaba la mano cuando el maestro quería hacer, ¿sí o no? Yo quiero hacer algo, un ejemplo. ¿Dónde está el voluntario? ¿Y tú? Usted es ejemplo de Dios. Usted es ejemplo de Dios. El problema es que aquí a veces puedo decidir y a veces no. Hello. A veces puedo decir, no, yo no me meto en esa circunstancia. Y a veces dice el Señor, aunque tú no quieras, yo necesito que tú entres en esa circunstancia. Vamos, yo vengo a decirle a alguien aquí que de hace un tiempo para acá su mundo ha sido revuelto, su circunstancia ha empezado a cambiar tanto y tú estás ahí como que quejándote con Dios, diciendo, Dios mío, pero ¿dónde tú estás? Yo tengo que decirte algo: Dios está en el mismo lugar donde tu fe lo abandonó, porque deja aclararte, lo que Dios quiere hacer contigo es que cambies tú primero para poder cambiar las circunstancias. Alábalo si lo va a alabar, no le engañe, por favor. Entonces, si mi fe tiene que crecer,
Mi fe tiene que ser sembrada. Te dije que uno de los principios es que tu fe tiene que ser sembrada, porque tu fe es como semilla. La semilla tiene vida propia, pero necesita que tú la atiendas. Necesitas escenarios donde tu fe se fortalezca. Alguien preguntó alguna vez, y a mí no me cabe la menor duda de que en este tiempo se está acercando gente preguntándole al pastor de la casa, a preguntarle esto: ¿cómo yo puedo hacer que mi iglesia crezca? Yo no tengo la menor duda. ¿Cómo puedo? O quizás dame una orientación de crecimiento. El término, usted sabe, fisno, alaba. Amén. Pero yo creo que la respuesta es bien sencilla y bien fácil. Todo lo que está vivo, todo lo que está vivo crece. Todo lo que está vivo se extiende. Todo lo que está vivo se ensancha. Pero yo necesito cultivar. Yo necesito regar mi fe. Yo necesito atender mi fe. Ajá, entonces, pero usted no estaba hablando de que allá estaban en la barca. Sí, me dejaste en la barca. Vamos para allá ahora. Vamos para allá. Porque en Marcos, ese mismo escenario, en la Nueva Traducción Viviente, dice versículo 37, como lo describe la Nueva Traducción Viviente: pronto se desató una feroz tormenta y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Mira, amado, si hay algo, amén, tengo que escoger esta porque usted sabe cómo es la cosa. Si me bebo esa y no esta, hay problema en casa. Yo no me quiero quedar sin comer. Yo vivo en Utuado y usted no me quiere ir a visitar. Amén. Entonces cuando ya me traiga el agua es que estoy haciendo algo que no debo hacer. Eso es algo interno, pero se lo estoy compartiendo. Amén. Alaba al Señor. Cuando comenzó la feroz tormenta, como lo habla y lo describe Marcos, Nueva Traducción Viviente, dice: pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Usted sabe que a mí me llama la atención porque esta historia, en uno de los relatos, habla algo bien, bien poderoso. Y es que no tan solo iba Jesús y los discípulos, habían otras barcas con ellos. Ah, hermano Fonsi, ¿qué tú me quieres decir? Bueno, que hay escenarios donde tú vas a ser el que Dios va a usar de ejemplo para empezar a fortalecer la fe de otros. ¿Y por qué tú me dices eso? Bueno, sencillo. Porque todo estaba bien hasta que en la barca se empezó a meter. Todo estaba bien hasta que en la barca, depende, usted sabe que depende el lugar por donde usted va a transitar en el mar. Así debe ser la estructura de la barca que usted va a utilizar. Entonces hay una barca y, como lo habla aquí el término, posiblemente no era tan alta sus barandales, ¿verdad? Sus esquinas, su proa, y lo otro se me olvidó. Alaba. Amén. Yo no sé si es estribor y ahí está, ahí estamos. Se me olvida que tengo un ranger aquí. Se pasa por allá en Isla Mona, alaba la gloria. Amén. Entonces depende de por dónde iban a navegar. Se supone que la estructura esté diseñada. Pero aquí el problema no fue la estructura, el problema fue que aquella tormenta era más grande que para lo que estaba diseñada. Entonces el viento empieza a sacudir
Y todo está bien porque yo sé que tiempos tempestuosos donde tú vas en la barca, estás bien seguro, aunque el maestro está dormido, pero está ahí contigo y nada te mueve, nada te saca. Pero cuando se te empieza a mojar la barca, la cosa empieza a cambiar. El problema fue que la barca empezó a mojarse. Allá en el campo donde yo vivo, alaba. Dicen que la casa empezó a llenarse de agua, el cuarto se te empezó a llenar de agua. Y entonces cuando el cuarto se empieza a llenar de agua es cuando yo tengo que pararme bien firme y empezar a analizar mis circunstancias y quién yo soy. Estos hombres, mientras estaban allí, el problema sencillo fue lo que hicieron después, porque tu circunstancia te va a obligar a reaccionar. Pero entiende que como tú reacciones puedes dañar o puedes construir. Como tú reacciones hay gente, mire. Usted no confunde una cosa con otra. Hay gente que puede ser que nunca tome un micrófono, pero eso no significa que hay otros hermanos que tú le fortaleces la fe. Que hay otros hermanos que sin tú saberlo, porque ellos no te lo han dicho, tú eres que con tu testimonio y con tu fidelidad, porque aunque ha sido la circunstancia fuerte, tú le has dicho, Señor, yo no me muevo donde tú me plantaste. Y hay gente que se está, fortaleciendo con tu fe. Por eso ten cuidado, porque si reaccionan mal, hay gente que puede debilitarse. Por eso te dije que de acuerdo como reaccionaran los discípulos con el maestro, iban a reaccionar las otras embarcaciones. Porque tu fe no podrás esconderla. Tu fe se tiene que ver. Y si no se ve, también se ve. Hello. De acuerdo como reaccionaran ellos con el maestro. El maestro iba adelante con los discípulos y otras barcas le seguían. Yo me imagino que los que veían de lejos decían, esta tormenta está fuerte, pero déjame ver qué está haciendo allá los que están con el maestro. Déjame ver cómo están reaccionando. O si ellos están tranquilos. ¿A ti no te ha pasado que tú vas siguiendo a alguien? Cuando estamos en estas calles de Puerto Rico tan tremendas, aleluya, y la iglesia es por allá, tú sabes, por allá, que cuando llega le dice, Dios mío, gracias por los 4 hoyos que caí, que doblé el camón, alaba la gloria del Señor. Y tú vas adelante, y vas adelante el que te está guiando para llegar a la iglesia, porque tú no sabes cómo llegar. Y tú ves que empieza a subir, a bajar, izquierda, derecha, ese camino terrible. Y tú dices, Dios mío, ¿será por aquí? Pero tú vas a mirar, vas a fijarte que el que va al frente va seguro, sin titubear. Pues tú dices, oh Señor, aunque el camino esté malo, aunque el terreno esté difícil, si el que va adelante se ha mantenido, pues yo sé que voy a puerto seguro. Alaba la gloria del Señor. Ajá, entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano Fonsi? Bueno, sencillo. Que la fe es como una semilla. Toda semilla tiene vida propia, porque está viva. Todo lo que está vivo crece. Pero la fe necesita atenciones, cuidado. Es como la salvación, hay que atenderla. Nosotros no somos de esos que creemos salvo, siempre salvo. La salvación la puedes perder. Por eso la Biblia invita a que cuides esta salvación. Quiere decir que la salvación yo tengo que cultivarla, yo tengo que regarla, yo tengo que atenderla. Es lo mismo que la fe. Ahora el problema está que el Señor decide probar mi fe en el momento que yo no estoy preparado. ¿Tú te imaginas? Te llega un WhatsApp, alaba. Te llega un inbox por Facebook. Te llega un mensaje de texto diciéndote del cielo
hacia el hermano Fonsi: prepárate, que hoy voy a probar tu fe. Qué bueno sería así. Porque yo empiezo. ¿Por dónde es que viene esto? ¿Sí o no? ¿Usted sabe qué era lo que estaba haciendo el Señor antes de eso? El Señor le estaba impartiendo. Antes de este escenario, el Señor había hablado con ellos, le había impartido y le había dicho sobre la semilla de mostaza. Le había establecido el principio, y luego de eso es que empieza a probar lo que ya le había hablado anteriormente. Se lo dijo en la mañana y le dijo: déjame ver si en la noche ya se le olvidó lo que le dije. Lea la Biblia, lea la Biblia, por favor, lea la Biblia, por favor, lea la Biblia. Ay, santo. Hay que cultivarla, hay que regarla. Recuerda que como tú reacciones a tus circunstancias, vas a fortalecer la tormenta o vas a fortalecer tu fe. Señor, pero es que yo voy y tú sabes que yo he metido mano y yo me he dejado moldear, y todo esto que vino yo no lo entiendo porque vino, se me sacudió la barca, se me metió el agua dentro de mi barca. Ahora te tengo que decir algo: el problema no está que entre el agua, el problema está cómo tú reaccionas. Entiende que las circunstancias han venido para cambiarte a ti primero. Necesitas entender que cuando entra el agua a la barca va a ser el terreno donde la semilla de tu fe fue sembrada, y el agua que se te está metiendo en la casa, en la barca, ha venido a regar la mazoja, ha venido a regar la semilla. ¡Ay, santo! Se está inundando la barca, es que te están regando la semilla, es que te están atendiendo tu fe. Entonces, ¿cómo reaccionaron? Usted sabe que su fe va a ser probada, porque posiblemente haya alguien que no sepa. Primera de Pedro 1:7 dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Alguna vez tú has comprado algo imitación? Tranquilo, yo le he hecho. ¿Por qué usted me mira así? Yo le he hecho. Pero auténtica significa que es verdadera. Porque hay una fe que se parece, pero no es. Pedro dice: está siendo probada la misma de manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, entonces su fe, al permanecer, al poder resistir, al poder entender que tus circunstancias jamás serán más grandes que el Dios que tú le sirves, entonces le traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Algo bien interesante que yo sé que usted lo sabe, pero lo vamos a recalcar aquí. Es que el agua entró. ¿Y dónde estaba Jesús? Vamos. Sí. Quítate eso de espiritual un momento. Estoy pasando por lo peor de mi vida. Siento que no puedo más. Estoy hasta aquí. ¿Cuánto han dicho eso? Quiere decir que tu vida está tan agobiada que ya no tienes espacio ni para respirar. Se te metió el agua al cuarto. Y estás ahí diciendo: Señor, ¿y dónde? Hello. Porque es que a veces nosotros pensamos que aunque Dios nos llame, nosotros no vamos a pasar por nada. Eso soy yo.
Yo solo. Pues eso es para Fonsi solamente. Porque yo pensaba que si Dios me llamaba y Dios me decía estoy contigo, yo no iba a pasar ni necesidades, ni hambre, ni desnudez, ni nada, ni todas esas cosas que siempre pasamos. Eso era lo que yo creía hace 12 años atrás cuando comía leche y me daban baby food. Alaba. Pero yo estoy hablando con una iglesia madura aquí. Una iglesia que se ha parado en la brecha y ha dicho yo voy por más, me cueste lo que me cueste, pase lo que pase, venga lo que venga, yo voy por más. Yo estoy hablando con gente madura aquí. Cuando ellos se paran delante de esta realidad, posiblemente lo primero que se preguntan, oye, se está metiendo el agua, ¿dónde está el maestro? El maestro se encontraba en la popa. La popa de un barco es la parte de atrás del mismo. Allí suele encontrarse el castillo de popa, depende de la barca, que es donde se encuentran los comandos, todos los controles del barco. Está el accionamiento del timón y los controles de la hélice. Su importancia, según sea el tipo de barco, es fundamental. Por ejemplo, para dar peso atrás y que se permita levantar la proa para remontar el oleaje. Quiere decir que aunque el maestro estaba durmiendo, estaba en el lugar correcto de la embarcación. Aunque el maestro esté durmiendo, siempre va a estar en el lugar correcto. Me parece que lo que el Señor quería decirte era: primero cambia tú antes de poder cambiar tu circunstancia. Porque si yo estoy en el lugar, entonces todo puede cambiar. ¿Cuál fue el problema y la molestia del Señor? No fue que llegara el momento de histeria y de miedo. Fue que fueran a levantarlo y a sacarlo del lugar donde él estaba dirigiendo aquella barca. El Señor estaba en el lugar correcto. Oye, Dios siempre estará en el lugar. Dios estará en el lugar donde tú necesitas, no en el lugar donde tú quieres que esté. ¿Dónde está el maestro? Bueno, el maestro está en el lugar correcto, donde hace el balance necesario, donde si hay que girar de izquierda o derecha, él está ahí. Él estaba en el lugar correcto. ¿Quién estaba desubicado? Yo. ¿Quién es el que se desubica? Oh, qué difícil se me hace. Qué difícil se me hace entender eso. Aleluya. Tenemos que cantar la canción esa. Señor, rómpeme y hazme de nuevo. Porque es que yo no puedo aceptar de que yo cometo errores. Yo no puedo aceptar de que yo me equivoque. Yo tengo que decirte algo. Lamentablemente se cometen errores. Se cometen, cosas que no debiéramos de hacer. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que Él no te da una, te da dos, te da tres. Él siempre te dará oportunidades. Si lo perdiste todo y todavía te queda la palabra, pues te va a quedar la oportunidad, la esperanza para que todo cambie esta hora. Aleluya. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en el lugar donde él necesitaba estar. Versículo 38 dice: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada, dice la Nueva Traducción Viviente. En la otra traducción entiendo que dice cabezal, algo así más o menos, que es pequeña almohada, si no me equivoco. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. ¿Tú quieres que yo te conteste esa pregunta? Yo te la voy a contestar. A Dios
le importa más tu fe, que tu vida física. Déjame. Mira, aquí está el aceite. Usted sabe cuando usted se traga un canto de vianda bien, que se le fue por ahí para abajo sin aceite. ¿Te ha pasado? No vengas que no, alaba la gloria. Pues mira, aquí hay un poquito de aceite. A Dios le interesa más salvar tu fe que tu cuerpo físico. Cuando tú ves la Biblia, Cristo habló de salvación antes de sanidad. Porque si yo tengo mi fe conectada al cielo, ¿no te importa que nos ahoguemos? Sí, claro que le importa al Señor. Pero ¿qué es lo que quiere Él? Que tú cambies primero. ¿Qué es lo que quiere? Que se te active a ti la fe. Lo importante aquí no es que yo perezca, pero si yo perezco, yo voy a vivir. ¿Por qué? Porque mi fe me dice que aunque esté muerto, este cuerpo, mi fe hará que viva. Por eso cuando usted camina seguro en su fe, no importa la circunstancia, si Jehová te lo dio y te lo pide, tú se lo vas a entregar. Hello. ¿Sí o no? Mire, yo no sé si tengo el tiempo. Un momentito rapidito. Ay, santo. Yo le decía a mi esposa, y yo sé que esto es algo material y yo no lo estoy diciendo por otra cosa que no sea para acomodar lo que estamos predicando, ¿no? Que tenemos un ministro evangelista allá en Nueva York que resulta ser primo de mi esposa, pero nosotros nos conectamos hace mucho tiempo atrás en el mundo. Hicimos cosas que no te las voy a decir ni tampoco tengo el tiempo. Amén. Pero qué bueno que ahora en el Señor podemos compartir. Y él tiene unos testimonios bien tremendos de cosas que él, ¿verdad? Con esfuerzo consigue, pero el Señor se las pide. Y tiene muchas, pero una de las que me llamó la atención bien tremendo es que, no sé si usted ha escuchado alguna vez de un predicador ciego que se llama Richard Nazario. Bueno, no importa. Este predicador, hubo un tiempo que su hermano, que es pastor, compartía mucho con él. Y el hermano Dani, ¿verdad? El evangelista, me dice, ministro, y un día yo estaba así, y de repente me fui para esas tiendas para allá, y yo soy de los que me gusta usar el plástico. Aleluya. ¿Usted sabe lo que es usar el plástico? Cuando usted da ese tarjetazo, usted no le duele nada ahora, le va a doler después. Amén. Se parece al pecado. Ahora no te duele, te va a doler más adelante, ¿sí o no? Ok, coja esa ahí en lo que bregamos. Mire, la cosa es que él dice, llegué a un lugar de eso de traje y yo estaba enamorado, me dice, enamorado de un saco color blanco. Y yo vi aquel saco y yo dije, ay, Dios mío, ese es el saco que yo quiero. Fui para allá, me lo traje para casa. Y dice que lo colocó así en la percha y dijo, el viernes te voy a usar. Le hablaba el saco y todo. El viernes te voy a usar. De repente suena el teléfono y lo llama el hermano y le dice, mira, tengo aquí el evangelista Richard Nazario, yo necesito que tú vengas a conocer a este hombre de Dios. Y le dice, pues dame un momentito que voy para allá. Dice que cuando llegó allá, lo presenta al hermano y le dice, hermano, le dice, este es Richard Nazario, ¿verdad? Este es mi hermano Dani, este evangelista es ciego. Pero que cuando el hermano Dani lo saluda, él dice que el evangelista empezó a hablar en lengua. Aleluya. Y dice el Señor, esas palabras, mire, cuando usted escuche, así dice el Señor, amárrese los pantalones bien. Porque el tiro puede salir por dos lados. O bueno o malo. Así que, ay, santo. La cosa es que cuando empieza a hablar en lengua y termina, dice, así dice el Señor. Así me dijo el Señor. Mientras yo estaba orando en casa, yo siempre he anhelado un saco color blanco, decía el evangelista ciego. Mire, pero lo terrible de esto es que el evangelista quería uno blanco, pero él no puede ver. Alaba la gloria del Señor. La cosa es que le dice, Señor, yo lo quiero blanco y lo quiero así y lo quiero así. Y de repente le hace así y tú lo tienes en tu casa. Dice el Señor que me lo traiga.
Ay, Padre. Mire, y el hermano Dani es pelón así. Se tocó la calva así 3 veces, dice. Fue para el baño, se echó agua y dijo, ay, Padre. Y cuando salió, viene y dice, ahorita te traigo el saco. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que es que cuando tú sabes dónde está tu fe, tú sabes de dónde proviene lo que tú tienes, lo que Dios te da, aunque pelees un poquito con Él, vas a tener que entregarlo. Porque más adelante Dios tiene algo mejor para ti. ¿Por qué la fe tiene que ser de adentro hacia afuera? Porque es el mecanismo y la manera como el Señor la diseñó. Trabajo de aquí hacia afuera para que todo se pueda reflejar. El problema de esta gente, ¿cuál fue? Tenían el Señor. Llegó el agua, tú no puedes evitar eso. Pero ¿cómo tú vas a reaccionar si tú reaccionas de 2 formas? O dejas que Dios trabaje o no permites que Dios haga. ¿Qué fue lo que le dijo? Dice que cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo gran calma. Entonces, aquí es donde le hace la pregunta. Y aquí es donde yo quiero predicar ahora. Le dijo, ¿por qué tienen miedo? Entonces yo me di a la tarea de buscar una información sencilla, corta y precisa. Ya nos vamos. Y yo empecé a analizar y decía, bueno, si todo lo que Dios hace aquí en la tierra es porque ya Dios todo lo hizo en el cielo, todo lo que está escrito tiene que ser manifiesto aquí. Y tiene que haber una evidencia. Usted es evidencia de que Dios lo creó. Pero dentro de usted tiene que haber un área específica que conecte una cosa con otra. Y usted sabe, y escuchamos, ¿verdad? El hermano Jorge, el evangelista, cuando habló de que Dios nos declara que somos cabeza y no cola, y se fue al principio de la vida, ¿verdad? Cuando se fecunda el espermatozoide, fecunda al óvulo, ¿verdad? Y usted sabe que cuando se encapsula, se cierra, pues la cabeza queda dentro y ahí comienza la vida. Ahí se cumple la palabra cuando Dios dijo, yo te puse por cabeza y no por cola. Todo comienza por una cabeza, ahí comienza la vida. Entonces yo empecé a analizar y decir, bueno, Señor, si el ser humano fue diseñado para sentir miedo, tiene que haber algo dentro mío que evidencie de que en efecto eso es real. La primera pregunta que le hace el Señor en medio de su dificultad es: ¿por qué tienen miedo? Entonces, si esa es la primera pregunta, nuestro cerebro tiene algo o tiene que tener algo que evidencie que hay una batalla entre el miedo y la fe. Porque la segunda pregunta que le hacen es: todavía no tienen fe. Pero me gusta como lo leímos en Lucas, porque le dice: ¿dónde está tu fe? Quiere decir que tu fe puede estar en diferentes lugares. Depende de donde esté tu fe. Ahí, depende de donde esté tu fe, así será el resultado. Mire esto. Yo le coloqué esto: fe versus miedo. Nuestro cerebro tiene algo que se conoce como la amígdala cerebral. Está localizada en las profundidades de los lóbulos temporales. Y esta específicamente es la que controla el miedo. Los lóbulos, que son esa parte ahí, son las regiones del cerebro situadas aproximadamente detrás de cada 100, que se cree que se implican en las tareas visuales complejas, como el reconocimiento de caras, que son el centro primario del olfato del cerebro, y también regula ciertas emociones como la ansiedad, placer o ira.
un estudio reciente sobre los lóbulos temporales realizados por el neurólogo del Instituto Neurology de Londres, Dennis Chen, ha revelado que además uno de estos lóbulos podría estar vinculado con la religiosidad humana. Según publica la revista Ephemeron, se trataría del lóbulo temporal derecho. Esta se hace referencia, entre otros objetos en el espacio, con la conciencia del yo. O sea que va directamente con la conciencia del yo y percibe otras situaciones sociales y tiene la capacidad de evaluar de manera crítica otras capacidades propias. Quiere decir que de lo contrario que nos han dicho, usted tiene evidencia en su cerebro que hay una parte específica que trabaja simple y sencillamente con elementos de la fe. Y que en otra parte de tu cerebro trabaja esa específica con lo que tiene que ser el miedo. Quiere decir que al momento de cuando tus circunstancias son mayores que posiblemente tu fuerza, hay una batalla entre tu fe y el miedo. Y aquí va a determinar tu victoria el que pueda mantenerse en sus circunstancias diciendo lo que tú vas a hacer tiene que ser de adentro hacia afuera. Dice, a lo contrario de lo que otros opinen, tú y yo estamos diseñados no tan solo para enfrentar una batalla entre el miedo y la fe, sino también para poder reaccionar correctamente y vencer desde adentro hacia afuera de manera integral, completa, en alma, cuerpo y espíritu. Esto no se trata de que no te dé miedo, porque el miedo te va a alcanzar. El problema es que el miedo no te puede vencer. Yo sé que las circunstancias de tu vida en este momento pueden estar sacudiendo la barca, puede estar entrando agua a tu barca, pero tienes que decirle a tu fe, esa agua no ha venido a dañarte, esa agua ha venido a darte el molde y el crecimiento necesario para alcanzar la victoria. Hay una batalla constante. El problema no fue el miedo, el problema no fue el agua, el problema fue que yo levanto al maestro para que él cambie mis circunstancias, cuando primero él quiere cambiarme a mí. ¿Cuántos saben que él hace silencio? Y si hace silencio es porque está ¿qué? Yo no la voy a cantar porque la daño, pero si él hace silencio, si él está durmiendo, no significa que algo no esté pasando. El Señor necesita que yo cambie primero. Él se molestó y reprendió las circunstancias. Cállese. Yo me imagino que él dice, pero a esta gente no le estaba yo hablando ahorita, hace poco, aleluya, de cómo era su fe, de cuál es el principio. Y ahora están amedrentados por esto. ¿Con qué termina todo? Con dos preguntas. Le dice, ustedes ya, o ustedes todavía no tienen fe. ¿Por qué se dejaron? ¿Por qué se dejaron vencer del miedo? Pero sobre todo, ¿en dónde está tu fe? ¿Cómo cayó Goliat? Porque su fe no estaba ni en la onda, ni en las 5 piedras que tenía, ni en la capacidad. La fe de este hombre y dónde estaba cimentada era en lo que Dios podía hacer. Pero antes de Dios hacer afuera, Dios quiere hacer. Concluí con esto.
no es sino dónde está tu fe. No es el tamaño ni la cantidad, sino que mi fe esté sembrada. ¿En dónde? En medio de circunstancias imposibles para mí. Allí será exhibido el logro de vencer desde mi interior para que otros se cubran bajo la sombra y sea de fortaleza a ellos. Ponte de pie en esta hora. Sube esa alabanza si la encontraste, por favor. Te mantengas en comunión ahí. Espíritu Santo. Súbele lo más que pueda. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos, habla con el Señor ahí. Sí, Señor. Vamos, yo vengo a decirle a alguien que no es el final. Vamos, vamos, no dude. Vamos, no está sola, no está solo. Sí, Señor. Oh, Señor. Sí, Señor. Abasó ayanda. Remianzó. Oh, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Vamos, díselo a tu circunstancia. En medio de esta tormenta yo no voy a perecer, sino que voy a ser transformado. Voy a ser cambiado.